son nuestras raíces? ¿Cuáles son nuestras raíces si soy un árbol podado? Si somos cantos rodados, si somos las cicatrices, si somos los infelices que no son de ningún lado. ¿Cuáles son las tradiciones? ¿Cuáles son las tradiciones de nuestros antepasados? Ser blancos y colorados, ser uruguayos campeones, mantener las ilusiones y ser desilusionados. Esta charla de la Pearson, que fue de mañana y que fue organizada en conjunto, en principio, con la NEP y con la Universidad Tecnológica, hace que la pregunta tenga más sentido. La pregunta de educación pública, patrimonio de quién. Porque observamos en muchos casos que en los últimos años se está tendiendo, o hay una tendencia clara, a distintas formas de privatización y de confusión de lo que es lo público y lo privado dentro, y de lo que es lo estatal y lo no estatal dentro de la educación en nuestro país. Ejemplos hay muchos, ya los comentarán los compañeros, y además si no vamos a tener muchas instancias para charlar. Entonces, cuando una multinacional de los libros de texto, como es la Pearson, que este año justamente intentó, y no logró por una resistencia, monopolizar los manuales de inglés, cuando organiza una charla en conjunto con la autoridad de la educación, es que se nos hace esta pregunta casi que urgente. Creemos que esta pregunta no la vamos a votar hoy, ni mucho menos, y esperamos que esta no sea más que la primera de una serie de charlas donde haya involucrado una gran cantidad de compañeros y diferentes actores, y bueno, a eso es a lo que apostaremos. Por hoy vamos a dar por presentados a los compañeros que van a hablar, que son Nicolás, Soledad y Virginia, en representación tanto de la Federación como de ADES Montevideo y de la TD. Son compañeros que tienen interesantísimos trabajos sobre la temática que tratamos, años en algunos casos de trabajar sobre estos temas, y consideramos que era importante en esta primera instancia contar con ellos y seguramente para adelante también seguir contando. Así que, sin más, presentar a los compañeros y dejarlos a ellos acá y que se manejen con todos estos aparatos, con el cosito de la Pearson y la manecoche. Y el cañón, que tiene su que ver también, que es también patrimonio del IABA, y la caña de Bajarío. Bienvenidos, compañeros, esperemos que valga la pena la charla. Acá vamos a andar. Bueno, primero que nada, agradecer a los compañeros la invitación y la confianza. Realmente cuando los compañeros me llamaron y me plantearon la pregunta, me pareció una pregunta interesantísima, y estuve pensando, digo, pero ¿por dónde le entras? Porque hay que elegir por dónde entrar. Y después de planificar varias entradas, terminé optando por una entrada que es la que me parece más cómoda. Espero, por suerte no hay gurises acá, así que creo que no corro el riesgo de que me canten lo que le cantaron el otro día a la ministra cuando salga. Y en realidad la entrada que quería hacer al tema es entrarle desde la caja de herramientas del pensamiento marxista, recuperando el concepto de hegemonía de Antonio Gramsci, pero sobre todo haciendo una lectura a partir de un marxista inglés llamado Raymond Williams, y desde la lectura de un texto que se llama Marxismo y Literatura.
que al final voy a dejar esa bibliografía para ver si alguien me puede acompañar en la lectura de ese tipo de cosas. Bueno, el título a partir del que hago la exposición esta es a partir de la pregunta y tomándolo como notas contrahegemónicas, digamos. Después también al final le voy a arrimar a los compañeros, me falta algún detalle, pero tengo la exposición por escrito como para que se pueda manejar. ¿Por qué el concepto de hegemonía para entrarle a esto de la educación pública, patrimonio de quién? Creo que tiene la riqueza de la complejidad, o sea, la contribución de la lectura de Gramsci y después de la lectura que hace Raymond Williams del pensamiento de tradición marxista contribuye a complejizar lo social. Porque la hegemonía en definitiva termina constituyendo no una cuestión que se da a nivel de la superestructura, sino que es una serie de relaciones, de prácticas, de discursos, de experiencias, o sea, complejiza más los procesos sociales, contribuye a la complejidad de lo social, restituye lo social a su complejidad de alguna manera. Entonces, por medio del concepto de hegemonía podemos ver cómo una serie de prácticas, de relaciones, de mecanismos y de discursos elaborados desde una clase dirigente se hace efectiva un modo de dominación a una clase que termina por ser una clase subalterna por la dirección y la orientación que le da la clase dirigente. Arrancamos con un concepto base, que es el concepto de hegemonía para Gramsci. Él dice: es un proceso de dirección política y cultural de un grupo social sobre otros subordinados a él. A través de la hegemonía, un grupo social colectivo logra generalizar su propia cultura y valores para otros. Y creo que esto tiene mucho que ver con la pregunta. Ahora, para afinar un poquito más esta cuestión y poderla usar como una herramienta para analizar primero el todo cultural y después los procesos educativos, me gustaría hacer como algunas puntualizaciones que permitan viabilizar el potencial heurístico que tiene el concepto de hegemonía. Lo primero es que la hegemonía es un proceso de dirección, y es un proceso de dirección política y cultural de una clase que por dirigir, por darle dirección a ese movimiento termina siendo la clase dirigente, y al serle impuesta a otra clase social esa dirección, la otra clase termina siendo subalterna, estando supeditada a él. La segunda cuestión que enriquece el concepto de hegemonía es que el concepto de hegemonía incluye el todo social, ¿ah? Y el todo social vivido, como experiencia vivida. Entonces eso también está en relación con otra característica que tiene el concepto de hegemonía, que termina generando una saturación efectiva de todos los significados sociales, ¿ah? Que ese también, el de saturación efectiva, es un concepto utilizado por Raymond Williams. Lo otro, termina constituyendo el sentido de la realidad misma para un conjunto de personas. Es la realidad misma, todo lo que está fuera de él es absurdo, o no es coherente, o no se entiende. La otra cuestión importante que tiene el concepto de hegemonía es que es un proceso. La idea de proceso, restituir la cuestión esta de proceso es muy importante. ¿Por qué? Porque incluye experiencias, relaciones, actividades que interactúan, que se limitan, que presionan y que están en un cambio permanente. La otra cuestión que le da potencial es que, así como el proceso de hegemonía se renueva, innova, cambia, coopta, también es resistido, entonces también nos permite incorporar la conceptualización de que hay oposición, hay resistencia y contradicción. Si nosotros traemos el concepto de hegemonía al análisis de la educación
ya sea entendida como transmisión, como socialización, como inculcación, como formación o como enseñanza, es un aspecto fundamental de cualquier proceso de hegemonía. Por eso, las disputas en torno al currículum, al conocimiento oficial, como lo dice la tradición de estudios del análisis del currículum, termina siendo de alguna forma un programa de dirección de la clase dominante para la clase subalterna. Y eso tiene mucho que ver, no es un proceso simple, es un proceso contradictorio, con complejidades y demás, pero tiene que ver con quién está ganando la lucha de clases. Entonces, ese programa de dirección se hace cuerpo en un currículum oficial. Y el tema es que los currículos oficiales no son de una vez para siempre, continuamente, por las oposiciones, por los cambios que se van procesando en la estructura económica, por llenar vacíos, por contradicciones, tiene un permanente proceso de renovación, de cambio, de reestructuración. Nosotros hoy en día estamos viviendo de alguna manera un cambio curricular en el que se está operando de alguna manera una estratificación de los conocimientos, un nuevo criterio de estratificación de los conocimientos. Una operación que en definitiva lo que está buscando es clasificar poblaciones estudiantiles, personas, sujetos por medio de los conocimientos que se le disponibilizan a esas poblaciones. Ahí claramente, por ejemplo, en la propuesta 2016, uno puede leerla que claramente quiere imponer un producto aún más empobrecido de la cultura burguesa. Algunas poblaciones específicas, en algunos lugares específicos. En este sentido, por ejemplo, el problema de la accesibilidad a determinado tipo de conocimiento termina siendo también una cuestión crítica para pensar en la democratización del acceso a ese conocimiento. Lo otro que es importante tener en cuenta cuando analizamos estos procesos desde el concepto de hegemonía es que en general es un proceso que siempre está alerta y es receptivo. Cuando digo está alerta y receptivo es que está alerta a las oposiciones que se van generando y de alguna forma busca mecanismos para cooptarla, para invisibilizarla, para incorporar algunos aspectos que no modifiquen lo sustancial y también para escuchar voces que generen algunos cambios que se puedan acoplar de alguna manera a esa idea general que está en el proyecto hegemónico. La cuestión entonces es que de alguna manera el concepto de hegemonía nos permite problematizar que de alguna forma los procesos de hegemonía se nutren también de la resistencia y aprenden de ella. Y queda claro, por ejemplo, eso en cómo por ejemplo, se ha cambiado la forma de hacer esta reforma educativa, esta reforma desde Filgueira y Mir, que era una cuestión mucho más del paquete entero, autoritaria, etcétera, a una cuestión de cuentagotas. Eso es un cambio claro de estrategia, ¿no? Y es un cambio de estrategia que se nutre de ver cómo se generan las resistencias y las oposiciones y ver cómo neutralizarlas, ¿no? Williams, entonces, recuperando el concepto de hegemonía, termina por decir que de alguna manera la hegemonía termina siendo como una cultura, pero una cultura que se vive desde la dominación y la subordinación, ¿no? O sea, desde esa cultura se termina dominando y subordinando a los demás. Y acá me voy a meter directamente en algunos conceptos que plantea Williams que me parece que son muy potentes para pensar los cambios culturales y los cambios en educación y cómo se van procesando. Williams dice que hay tres aspectos dentro del proceso cultural que son útiles para analizar cómo se produce hegemonía. Yo los dividí, en realidad son tres, yo los dividí en dos bloques. Uno son las tradiciones y otros son las instituciones y las formaciones. Las instituciones y las formaciones las pongo en un mismo nivel para hacerlas dialogar. Las tradiciones en realidad
son esas cuestiones del pasado que tienen un poder configurativo del presente. O sea, una tradición es aquello que se recupera del pasado, pero con el objetivo de que configure de alguna manera el tiempo presente. Ahí el concepto clave que maneja Williams es el concepto de tradición selectiva. La tradición selectiva es que hay un mecanismo por el cual la hegemonía opera eligiendo, haciendo una selección del pasado de los elementos que le servirían para seguir configurando y restableciendo el mismo orden existente. ¿Ah? De alguna manera es un mecanismo de ratificación histórica y cultural del orden presente. Y acá se me ocurrían algunas cuestiones, relacionar este concepto con lo que está sucediendo, la intencionalidad política que tiene este Día del Patrimonio, la consigna del Día del Patrimonio, ¿no? Porque se recupera en la consigna el patrimonio de la educación pública en tanto su función de integración, ¿no? Educación pública, patrimonio nacional, integral, integradora, integrada, ¿no? Eso nos da una pista por dónde viene la cosa. Ahora, la cuestión es, ¿qué valores tiene la pretensión de configurar el objeto de educación pública? O sea, ¿qué valores son elegidos, son seleccionados para configurar el presente de la educación pública? La función integradora del imaginario bareliano es una cuestión súper persistente en esta cuestión de las tradiciones y cómo se busca configurar el presente. Creo que es bastante ilustrativo, ¿no? Si uno retoma un poco el discurso bareliano, aquella frase que nos quedó a todos y que la tradición la recupera, que es: los que una vez se han encontrado juntos en los bancos de una escuela, que eran iguales, a la que concurrían usando un mismo derecho, se acostumbran fácilmente a considerarse iguales, a no reconocer más diferencias que las que resultan de las aptitudes y las virtudes de cada uno. Y así, la escuela gratuita es el más poderoso instrumento para la práctica de la igualdad democrática. Bueno, a partir de esa tradición, una pregunta: ¿quiénes se encuentran juntos hoy en el banco de una escuela? O sea, lo que viene como casi un mito hoy es lo de la sociedad hiperintegrada. ¿Quiénes se encuentran hoy? Sin lugar a dudas, muchas escuelas y liceos del país han dejado de ser un lugar de encuentro. Han dejado de ser un lugar de encuentro de los niños del barrio, de los adolescentes del barrio. El efecto de la segregación educativa es evidente, es innegable. Es más, no es un lugar de encuentro en tanto un lugar de encuentro de lo diverso, ¿no? De la diversidad que hay en la sociedad. Hay circuitos públicos y circuitos privados que diferencian constantemente a las poblaciones estudiantiles y que inhiben cualquier posibilidad de encuentro con el otro, en tanto el otro como socialmente, como miembro de una parte distinta de la sociedad. Entonces, las condiciones de integración, una de las cosas que hay que cuestionar aquí es cuáles son las condiciones de integración de los estudiantes al sistema educativo, ¿no? Muchas de esas condiciones de integración, sin lugar a dudas, no hacen posible el usufructo de un mismo derecho de tradición bareliana, ya que previamente fueron vulnerados otros tantos, ¿no? Inclusive fueron vulnerados algunos derechos fundamentales. Hay un relevamiento que hace poco estuvo en prensa, que es el relevamiento de las características socioculturales de las escuelas públicas del Consejo de Educación Inicial y Primaria, donde aparecen algunos datos realmente alarmantes, ¿no? Madres que no superaron la enseñanza primaria, el 58%, y ahí estamos hablando, esto serían las escuelas de quintil 1. Y acá hay una aclaración importante: no es un quintil de ingreso, es un quintil que se arma a partir de aspectos socioculturales. Porque si armamos un quintil de ingreso,
traería algunos problemas más. Entonces, a partir de ese quintil de 1, que es un quintil por nivel sociocultural, donde se sacan variables de la educación, por ejemplo, del núcleo familiar, se toma mucho en cuenta la educación de la madre, sale que el 43,7% de los niños que asisten a escuelas de quintil 1 viven en asentamientos. ¿Ah? Después, ahí lo que hago mención en la presentación es que el problema de la pobreza transgeneracional se ve, por ejemplo, en los niveles educativos logrados por las madres del quintil 1. ¿Ah? El 58% no superaron primaria y el 6,2% no superaron la enseñanza media o más. Y esos hogares del quintil 1 tienen al menos una necesidad básica insatisfecha. Entonces, la pregunta es, ¿cómo puede la educación formal efectivizar el cumplimiento de una función de integración a un derecho cuando ya han sido vulnerados otros tantos? Y todos ellos siendo derechos básicos y fundamentales. Entonces esa es una pregunta que es obligada cuando uno ve este tipo de datos. La respuesta en los últimos tiempos, si uno mira la política educativa, si uno mira las propuestas curriculares, es bastante clara. Para que puedan acceder al derecho, no se van a viabilizar y efectivizar los mecanismos para que esos derechos puedan usufructuarse en su plenitud, sino que lo que hay que hacer es degradar el derecho, una degradación del derecho. No más educación, sino acreditación, ¿no? Una clara equivalencia entre educación y acreditación cuando no son lo mismo. La propuesta 2016 que tuvimos en mano nosotros, que hemos estado estudiando todos nosotros hace tiempo, procura que los estudiantes más desfavorecidos económicamente y socialmente, y por lo tanto todos los demás, en tanto poblaciones con dificultades económicas, realicen una trayectoria educativa recibiendo una educación, un currículum y una evaluación de menores niveles de exigencia. O sea, que se van a disponibilizar conocimientos de menor nivel, productos de menor nivel, productos culturales degradados, y la evaluación tampoco va a buscar saber si ese sujeto logró adquirir herramientas fundamentales, porque ese no es el objetivo. El objetivo es el trayecto de un determinado recorrido por una determinada instancia y la acreditación final de eso. Entonces, en términos simples, parece que la consigna sería algo así como no podemos viabilizar ese derecho, démosle menos. Habíamos entonces estado hablando de la cuestión de las tradiciones, que es uno de los conceptos que trae Raymond Williams. El otro que trae, que es bastante interesante, es el de las instituciones y las formaciones, y eso permite problematizar cómo van operando esos mecanismos de integrar algunas cuestiones de los conocimientos y demás a esa estructura cultural compleja. Las instituciones y las formaciones lo que hacen es relacionar de forma compleja, incorporando o desechando prácticas y discursos. La función es generar como un proceso de incorporación, una selección hegemónica de determinados valores, prácticas, discursos. Lo interesante de Williams es que él hace mención a cómo, y hace una crítica muy fuerte, por ejemplo, al pensamiento estructuralista, de que las instituciones no son un todopoderoso orgánico que de alguna forma, como una aguja hipodérmica, inyecta valores, discursos, prácticas a las personas, sino que las instituciones tienen una relación compleja de interacción con lo que son las formaciones. Las formaciones vendrían a ser, de alguna manera, movimientos y tendencias de la vida científica, cultural, intelectual, más amplio,
que son, de alguna forma, circulan como discursos por toda la sociedad, por toda la cultura. Y algunos son integrados por las instituciones, otros son rechazados, algunos entran en contradicción, algunos entran en los espacios y otros no. Ahora, eso también porque hay un concepto que enriquece mucho esta cuestión, es que las instituciones tienen alguna cierta autonomía relativa, ¿no? O sea, no están totalmente determinadas. Entonces la condición esa de hegemonía nos permite, por ejemplo, cómo se trata esta cuestión de la formación y demás, ver por qué últimamente se han elegido personajes como, por ejemplo, discursos como la educación socioemocional que anda circulando a la vuelta, personajes como los Alejandro de Barbieri, que lleva determinada concepción y demás, y cómo se pretende por medio de esas formaciones la incorporación institucional de ese tipo de prácticas, de discursos, de metodologías, etc. ¿Cuándo la condición de hegemonía se termina por volver completa? O sea, ¿cuándo se hace efectiva? La condición de hegemonía se hace efectiva cuando logra la autoidentificación del sujeto con la hegemonía. O sea, para ejemplificar esto, cuando nosotros vemos un colega que en su discurso, en una coordinación o en su planificación incorpora la noción de competencia y habla en términos de competencias, ¿no? Y dice, bueno, lo que tenemos que evaluar, bueno, ahí está autoidentificado, el proceso de hegemonía completo. Y estoy seguro que muchos de nosotros ya hemos visto ese producto completo de la hegemonía en los liceos en los que trabajamos. Entonces, cuando nosotros vemos que se está cristalizando un nuevo proceso de hegemonía mediante este proceso cultural complejo que se está dando, es fundamental la contrahegemonía. ¿Ah? Es fundamental dar el paso. Es una tarea imprescindible para frenar el avance del proceso, su total consolidación y cristalización, y también es fundamental en el sentido de poder acercar a colegas y compañeros al trabajo contrahegemónico, que creo que de eso se tratan estas instancias. Por ejemplo, creo que nosotros estamos viviendo en este momento, y el año que viene va a ser clave en ese sentido, la propuesta de una reforma curricular de la formación docente. ¿Ah? Ayer estuve revisando los documentos, el documento es claro, el documento base para la discusión, que ya tiene una hoja de ruta y que se pretende que en mayo del 2017 haya un nuevo plan para la formación docente y que en el 2018 ya se empiece a trabajar, ya empiecen a funcionar esos planes curriculares, muy claro. Se habla en términos de competencias. Se cita al sumo sacerdote, diría Angelique del Rey, de las competencias Perrenot, y es muy claro. Habilidades y competencias en un documento de 6 páginas aparece no menos de 10 veces. Entonces, el trabajo contrahegemónico creo que en esta etapa tiene mucho que ver con la formación docente, tiene que ver mucho con nuestra capacidad de vincularnos y de armar bolsones de resistencia en ese lugar. Es como la clave de la etapa. De alguna manera, y con esto voy a ir cerrando, recuperar los aspectos teóricos de la pedagogía crítica, recuperar el discurso y la práctica de la pedagogía crítica parece que en este momento es algo ineludible. Recuperar y colocar discursivamente algo que ha estado saliendo del espacio discursivo. Releer a los teóricos de la reproducción, que en muchos aspectos están superados, pero en otros nos siguen dando respuestas, preguntas, interrogantes muy interesantes para analizar lo que está sucediendo. La potencialidad de develar, de poner nuevamente, de develar la función reproductivista que tienen las instituciones educativas parece una tarea que sigue siendo esencial. Salir un poco de los idealismos en los que muchas veces nosotros mismos caemos, de las mistificaciones, de la concepción de lo educativo como el instrumento único de igualación social y democratización, etc., parece ser una tarea importante, combatir esos discursos.
de alguna manera toda esta cuestión que se puso sobre la mesa de la crisis de la educación procura como discurso esconder las contradicciones del sistema capitalista versión criolla, ¿no? Los límites de una economía dependiente, la baja calificación demandada por una economía que tiene una hipertrofia del sector servicios, la falta de recursos necesarios para que una parte significativa de la población pueda hacer uso y goce pleno del derecho a la educación. Se ha llegado a postular que la educación es el factor crítico para el desarrollo nacional, de la economía nacional. O sea, todas estas cuestiones ocultan grandes contradicciones sociales y es la tarea de cualquier educador crítico señalar esa contradicción. Las tareas concretas que uno piensa como educador crítico, ¿no? Pasa por el aporte de datos empíricos, el relato de experiencias, el análisis de las contradicciones de la sociedad y del sistema educativo, la investigación, la formación, el trabajo con los movimientos sociales. Son tareas que en realidad muchas veces cuando uno ve realmente cómo podría ser un educador crítico, cómo podría trabajar y generar bolsones de resistencia, abruma la cantidad de tareas que hay que desplegar, pero no queda otra que desplegarla. Lo otro que hay que recuperar es la noción de resistencia, de las teorías que tienen su mismo nombre, porque recuperan un aspecto fundamental de la resistencia que tiene que ver con que las instituciones educativas también son un espacio de mediación. Son un espacio de mediación y por lo tanto un espacio de oposición, de contradicción, de lucha. Entonces, de alguna manera ese discurso devuelve la confianza en el sujeto. En términos marxistas últimamente se habla del poder de agencia, ¿no? O sea, el poder del sujeto de resistir y de cambiar las condiciones hegemónicas, de transformar las estructuras de dominación y demás. Entonces la resistencia como tarea pedagógica podemos decir que tendría dos dimensiones. La primera dimensión es la resistencia como un acto de denuncia, ¿no? Como un acto de develar, de analizar críticamente, de oponerse, de hacer visibles las contradicciones, de tensionar de alguna manera. Lo que constituiría de alguna forma el momento negativo, ¿no? Donde uno señala todas las cuestiones negativas, contradictorias y demás. Pero hay un segundo momento, que es el de pasar a la ofensiva, que es la resistencia como un proceso de movilización, de organización y de construcción colectiva de alternativas, de un acto de prefiguración de otra sociedad, de no renuncia a lo utópico, de lo que Pablo Freire decía, tenemos que hacer una pedagogía de la denuncia pero del anuncio también. Tenemos que mostrar que hay otros caminos posibles, tenemos que mostrar que hay alternativas de futuro. Ahí hay una cuestión que es clave, que es por ejemplo recuperar el planteo de Giroud, por ejemplo, del profesor y del educador como un intelectual transformador. Y ahí es una tarea ineludible recentrar, volver a traer a la escena educativa el tema de la politicidad de la educación. Porque toda esta cuestión del enfoque por competencias, que termina generando un interés práctico y un interés técnico, saca a la política del aula. El docente, en tanto sujeto político, es sustraído de la escena educativa. Entonces, recuperar la politicidad del acto educativo parece ser una tarea ineludible para cualquier docente y militante social. Recuperar de alguna forma la praxis dialógica, porque otra de las cosas que se quiere sacar del aula es el diálogo. Es la práctica del diálogo y la reflexión. Y la irrupción de este coach, ¿verdad?, que arma situaciones, problemas y se queda de alguna forma viendo, pero en ningún momento interviene políticamente en el acto educativo. Contra todo eso, parece ser fundamental entonces recuperar la tradición de la pedagogía crítica. Otra tarea fundamental en el plano del discurso, desestabilizar el discurso neoliberal. Desestabilizar el discurso neoliberal en tanto con un discurso contrahegemónico que se le oponga.
aprovechando que para la hegemonía, cuando está en un proceso tan grande de renovación en una de sus instituciones, en una de sus funciones como la educativa, es un momento en donde de cierta forma también es débil, porque es como en una mudanza, donde está intentando sacar los muebles viejos de la casa y traer muebles nuevos, pero en ese momento dejó la puerta abierta. Entonces, de alguna manera, hay que aprovechar esos momentos donde queda la puerta abierta para hacer trabajo contrahegemónico. Y por último, una cuestión que me parece que también nos puede dar alguna tarea concreta en cuanto a este tipo de espacios, ¿no?, en los que estamos intentando discutir y demás, es la cuestión de, por ejemplo, Michael Apple ha hecho un trabajo muy interesante de identificar lo que él conceptualizó como modernización conservadora, ¿no? Entonces, ¿qué hace Apple? Identifica cuáles son las fuerzas sociales que promueven la reforma educativa. Entonces él, por ejemplo, habla de 4 fuerzas sociales, habla de los neoliberales, los neoconservadores, los conservadores y populistas religiosos y como una capa media de profesionales. Entonces, yo miraba así, digo, mirá cómo caracteriza este, mirá qué interesante, qué dice. Y ese trabajo todavía nosotros no lo hemos hecho, ¿no? O sea, identificar bien cuáles son las fuerzas sociales, porque no es un partido político, ¿no? Son fuerzas sociales que tienen un proyecto de cambio de la educación para adaptarlo a su proyecto hegemónico y que tiene que ser claramente identificado, ¿no? ¿Qué papel juega la Universidad de Montevideo? ¿Qué papel juega determinada prensa? ¿Qué papel juegan determinados intelectuales? ¿Quiénes son? ¿Cómo están operando? La fundación esta de Mir y de Richard Reed y de Figueira. O sea, identificar bien cuáles son los actores que llevan adelante esto y conceptualizar cuál es realmente el proyecto que quieren llevar adelante. Creo que tenemos mucho para profundizar en ese sentido. Les agradezco la atención.